forman parte de la noticia. 9:31. Nos acompaña ya en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye, en binomio con Fernando Villavicencio. Andrea, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Radio City. Buenos días, chicos, es un gusto estar, yo me siento en casa aquí y siempre es bueno en la mitad de la semana tener ese refresco, esa parte fresca de poder conversar con chicos jóvenes y con chicos jóvenes y así intensos como justo estábamos conversando fuera de micrófono. Seguramente sí, el país conoció mucho más de cerca a Andrea González durante la elección presidencial, que sin embargo para el movimiento Construye, para Gente Buena y para el país en general, dejó marcada la historia con el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ha pasado un poco más de un mes de lo ocurrido, de aquel suceso que conmocionó al Ecuador. Un poco más calmados, podríamos definir cuál ha sido el legado de Fernando Villavicencio a la sociedad y a la política ecuatoriana. Y Carlos, destacar que no solamente fue un hecho que conmocionó a la democracia ecuatoriana como tal, porque indistintamente si eras partidario o no de nuestras listas, es el mensaje que se envía. Y creo yo no creo que exagero, incluso, como tú dices, un mes después y algo más calmados, en decir que esto fue un golpe para la democracia a nivel mundial. A nivel mundial, el mensaje que se envía de asesinar a un candidato presidencial en la capital de un país a 3 días de un debate es un mensaje muy intenso para aquellos que creen que la democracia es el camino para que la política sea un medio de acción. ¿Cuál es el resultado de esto? Una reacción en cadena que veo yo por dos lados. La primera, la reacción internacional y la presión que eso pone sobre Ecuador y sus entidades para que esto tome un camino de derecho, un camino donde esto no se pueda repetir y que esto cambie. Cómo se manejan las elecciones, cómo se manejan las democracias, cómo se protege un candidato presidencial. Pero por otro lado, hay una reacción hermosa. Y yo, cada que hablo de esto, aparecen Tamia y Amanda en mi cabeza, porque las hijas de Fernando representan a esta juventud que a pesar de ser cercana de alguna manera a la política, toda su vida se ha considerado y se ha marcado como una generación apolítica. Muy difícil que muestren el apoyo, muy difícil que muestren algún tipo de activismo político. Somos número uno para criticar, para poder exigir, pero para actuar o participar de una manera activa en la política no lo es. El asesinato de Fernando ha tenido una reacción en todos los grupos sociales e incluso en las diferentes generaciones de cómo se relacionan con la política, de por qué una sola persona no puede tener en sus hombros toda la valentía, toda la lucha contra la corrupción, todas las denuncias, todo el foco de atención, porque entonces se convierte en el blanco de ellos. Entonces nos toca a todos coger un pedacito para seguir adelante esta lucha. Tamia lo pone de una manera hermosa porque yo veo en Tamia y Amanda las dos versiones, las dos partes de Fernando, ¿no? En Tamia la parte romántica, poeta, artista, a pesar de que Amanda también es muy poeta, y en Amanda este huracán, esta fuerza implacable por la justicia, por tener cero tolerancia a la corrupción. Y eso ha tenido este efecto dominó en el cual después del anuncio del viernes que yo tomo la vicepresidencia del movimiento Gente Buena, tengo un montón de mensajes de chicos jóvenes, de universitarios, ¿dónde me afilio? ¿Dónde me afilio? O sea, hasta aquí llegó mi comportamiento realmente indolente frente a la política de este país porque ya me dolió. Y ese es el punto entonces, Andrea. Es Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia, que nos acompaña ahora mismo aquí en Radio City, en Así Amaneció. Ese es el camino entonces que hay que tomar. Un poco abanderar la lucha, el postulado de Fernando y también unificar a este movimiento joven, como Gente Buena, que también tiene mucho impulso desde los jóvenes. Por allí vamos a ver a Andrea González en los siguientes días, meses. ¿Esa es la línea que se está marcando? Sí, y lo digo con cariño, ¿no? Las personas tal vez que desconocen y no tuvieron la oportunidad de conocer a Fernando en todo su esplendor, creerían que esto es algo personal o que se trata de algo egocéntrico. En realidad lo que yo siento, y lo digo a calzón quitado con la confianza que hay aquí, las personas que lo conocían a Fernando saben
que nos vendría a jalar las patas a todos aquellos que hicimos parte de su proyecto, tanto político como de periodismo de investigación, si esto muere con él. Dejar el legado de Fernando Villavicencio, no cumplir con esa misión con la que yo entré a participar con él, que era traer a mi generación a la política. Quise ponerles un buen ejemplo. Quise que ellos vean que entrar a la política, que tú podías salir limpio e ileso. En la parte de ileso tal vez me equivoqué, pero limpio sí, y con un plan, con una agenda clara, porque nadie puede entrar a la política a decirte que no tiene una agenda. Entonces se convertirá en un títere de cualquiera de los grandes intereses políticos que hay. Tienes que tener una agenda clara. La agenda clara de Fernando era la lucha contra la corrupción. Mi agenda clara siempre va a ser el desarrollo sostenible. Y en eso Fernando y yo compaginábamos porque era imposible proponerle a un país quebrado, en su estructura social, quebrado en su seguridad, que íbamos a simplemente entrar a dar bala o a perder todo tipo de contacto o de relación con la reparación también del tejido social, de las oportunidades que se hablaban, de cosas que nunca pudimos hablar en entrevistas con Fernando, sobre el aporte hacia el deporte, hacia el arte, hacia el emprendimiento juvenil, que es una parte crucial para reparar este tejido social. Si yo dejo esto votado o suelto, dejo de cumplir esa promesa que le hice a Fernando de traer a mi generación a la política. Son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos con Andrea González. Ella es ex candidata a la vicepresidencia con el fallecido Fernando Villavicencio. Andrea, usted conoció a Fernando, no solamente de ahora, lo conocía desde hace algún tiempo. Vamos a hablar algo que tal vez no es tan bonito, pero que hay que hablarlo. ¿Qué sentiría Fernando con las luchas que se han dado internamente en los movimientos y en el partido político? ¿Cómo hubiera reaccionado él si hubiera estado vivo para ver lo que están tratando de hacer algunos jugadores políticos en estos momentos y usar el nombre de él? Porque aquí hemos entrevistado a muchísima gente y sentimos como que el mal sabor de boca, como que la política se tomó esto y el humano, el ser humano, el político que era Fernando, no lo hubiera permitido. Totalmente. Y creo que hay dos aristas de esto, ¿no? Por un lado vemos una reacción muy humana. ¿Qué pasa cuando tú le quitas el líder a una agrupación social, civil, política? Es un golpe durísimo para esa agrupación. Y Fernando no era un caudillista, él empoderaba a la gente que estaba a su alrededor, porque él se cargaba tantas cosas encima que necesitaba, pues, que lo apoyemos. Pero lo que sucede puertas adentro, yo lo veo como una reacción natural a un grupo de personas que se quedan de una manera violenta y abrupta, sin su líder, sin su inspiración, sin la persona que los llevaba adelante. Y creo que el tiempo va a terminar sanando esas disputas puertas adentro, porque no hay nada que nos una más a todos que la lucha tan berraca contra la corrupción. Pero usted siente puertas que él no hubiera afuera, estado contento. A eso voy, puertas afuera, para mí, y lo siento, pero ya no estoy de candidata, puedo hablar como un ser humano más, escuchar que de la boca de José Serrano salga ni siquiera el nombre de Fernando Villavicencio es inconcebible. Y estoy segura que si él estuviera vivo, pues le estuviera contestando de la A a la Z como muy bien lo sabía hacer. Por otro lado, estos personajes políticos como Vanegas, que tratan de pescar a río revuelto, así es como yo personalmente lo analizo. ¿Usted piensa que el ex asambleísta está pescando a río revuelto? Sí, es más, creo que se me hace como que quiere un poco coger el lugar y me da hasta risa, y parte de ternura y pena, no sé cómo explicarlo, sin ser hiriente, ¿no? Pero creo que es lo normal, creo que es lo natural. Cuando tú remueves de la sociedad un líder, va a haber este caos, va a haber este nuevo orden, por así decirlo. Creo que el hecho de que Amanda y Tamia estén siendo tan valientes de dar la cara en estos momentos, para mí impensables como hija, pasar, mantienen vivo ese recuerdo. Mantienen esa otra parte de Fernando que muchas personas desconocían, porque mucha gente veía al Fernando fuerte, al Fernando contra la corrupción, ¿no? Duro, implacable. Pero Fernando puertas adentro era un poeta, era enamorado de la naturaleza. La gente cree que era greenwashing o lavado verde esto de entrar a la política, a hablar de la sostenibilidad. Y cuando hacemos el último de los videos que pudimos hacer en Machala, yo me trepo a un como pajarero que había ahí, porque era a un mirador, porque había una vista espectacular. Estábamos todavía en el meeting y él me ve que yo me fui a refugiar allá arriba porque la vista estaba espectacular, y aparece de la nada. Y le digo, hagamos un video a ver ahorita de esta vista maravillosa, y nos graban y a él le sale pero del fondo del corazón:
ojos nos faltan para admirar la belleza de estas tierras. O sea, era algo innato en él, era algo natural. Y esa parte hermosa de Fernando ahora brilla más que nunca a través de Tamia y de Amanda. Y eso a mí me deja una felicidad en el corazón increíble. Andrea, te escuchamos ahora un poco más tranquila, un poco más en paz, quizás, pero al mismo tiempo muy fuerte y muy clara en tu visión en la política. ¿Será que nosotros podemos esperar a Andrea Nader en la papeleta de las próximas González Nader, perdón, en las próximas elecciones? Si hay un espacio para continuar con esta agenda contra la corrupción y a favor del desarrollo sostenible, que incluya a todos, por supuesto, encantada, aquí estoy. Estas manos y este sentir, como decía Fernando, del pueblo de Olmedo, se refleja en toda la costa, se refleja en toda la sierra, se refleja en la Amazonía. Venimos de unos tiempos políticos muy turbulentos y mi generación y la que vienen son mayoría. Sería de locos pensar que no vamos a irnos sumando poco a poco gente de mi generación a la política para ya quedarse, para ya hacer base, para un poco desterrar estos dinosaurios políticos que actualmente se siguen luchando por tener el poder de este país y que le juegan también a esta memoria tan frágil que tiene mi generación, ¿no? Esa carta de ser apolíticos, entre comillas, que siempre lo dije en campaña, no es ser apolíticos, es ser apartidistas. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos tiene la agenda que yo quiero. Si a mí me gustan los perritos, entonces no hay ningún partido que luche, me invento, por el derecho de los perritos. Y así con un montón de causas. Mi generación tiene esta virtud de ser activista y al mismo tiempo esta cosa tan dañina de declararse apolítico, cuando son dos cosas completamente incompatibles. Si tú eres un activista, te va a tocar hacer lobbying político, tocar puertas, abrirlas y seguir adelante. Ese es el tipo de política que se espera en este país. Si nosotros continuamos con estos mismos partidos retros que ya están obsoletos, que vemos cómo igual en las urnas van perdiendo poder, pero si no participamos activamente en esto, no va a cambiar absolutamente nada. Como ya lo he dicho en Twitter, puedes incendiar el mundo y mientras tanto tu ciudad se está incendiando en la vida real porque no cambias absolutamente nada. Andrea, dos preguntas cortas. La primera, ¿por quién va a votar en la segunda vuelta? Como Andrea González. Y la Así segunda, después de que asuma el nuevo presidente o presidenta, usted va a tener un año para poder levantar a todos estos jóvenes que usted tanto menciona para poder ser y formar un movimiento, partido. Yo creo que los ojos sí van a quedar sobre usted. Usted sin quererlo ha aceptado una antorcha para que los jóvenes entren a esto. Aquí hemos entrevistado una cantidad de jóvenes que han sido candidatos a la asamblea y que han logrado llegar a la asamblea. Ayer entrevistábamos a una asambleísta de 23 años del movimiento de Daniel Noboa, pero que necesitan ciertos líderes. Exacto. Este tiene un año. Primero, ¿por quién va a votar? Y segundo, ¿va a tomar esa antorcha? Bueno, sería de locos que nosotros apoyemos un proyecto político que, número uno, viene con una cola de paja enorme de corrupción. Me dicen, no te pongas Fernandita, pero las cosas son como son y hay que decir los hechos, ¿no? La candidata Luisa González tiene una glosa de $800,000 del Estado por el uso del avión presidencial, el Falcon 7. Vienen todos los casos de corrupción a mi cabeza que denunció Fernando. Todos estos proyectos gubernamentales que todavía quedan, los 3.000 millones de Manaví. Es tanta la información en mi cabeza y entiendo que mi generación no la conoce, no la comparte, somos apolíticos, sí, entre comillas, pero eso no nos convierte en desmemorizados. Entonces, es obvio que yo no podría jamás apoyar un proyecto político que ha dejado a este país con esta deuda enorme que tiene, no solamente con las ventas a Petrochina que nos han dejado recontra mal parqueados, y yo como activista del desarrollo sostenible, no como compañera de Fernando, siempre hemos estado pendientes de cuáles eran los negocios que realmente le beneficiaron a este país y por qué estamos como estamos después de esto. Sería impensable que yo vote por un proyecto político que nos somete, cuya soberanía ha sido vendida de una manera terrible y que sobre todo tiene algo que a mí me perturba como una buscadora de la libertad, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento para mí es una palabra que dentro de mi generación ya no tiene cabida. Tú le propones a alguien un proyecto político y ellos se suman con lo que pueden. Pero yo decirte que pienses y hagas acorde a lo que yo digo, porque en mi ejemplo, yo creo que estoy correcta porque el desarrollo sostenible debe ser así, es una falta de evolución en la democracia del mundo. Y el mundo está yendo completamente para otro lado.
Entonces creo que queda claro que la Por opción Novoa. va por la democracia, por la libertad, por el espacio para trabajar. Incluso tengo información, me falta confirmar, que algunas de las propuestas del candidato Novoa incluso ya han sido, de las nuestras han sido acogidas, Qué bueno. como la UAFE, que es necesario que la Unidad de Análisis Financiero del país se convierta en un persecutor de estos jueces, como el de Montecristi, ¿cierto?, que regresa a la cárcel a Fito. También he escuchado de otras propuestas, me falta confirmarlo, pero creo que es el camino para que todos sumemos. ¿Qué mejor sería que un candidato coja las mejores propuestas de los otros y vaya adelante? Es algo que también creo que es el legado de Fernando, ¿no? Esa unión entre los candidatos que vamos en contra de la corrupción, esa unión de los candidatos que, a diferencia de nuestras banderas y a pesar de nuestros colores, no vamos a admitir que de nuevo este país se lo lleven en peso. Sin embargo, Andrea, el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio demostró que vivimos un cambio profundo en la política, en la forma de hacer política en este país, y el primer ingrediente, aparentemente, o al menos desde el análisis de muchas personas, es ser temerario. No se puede estar ahora, o aparentemente así pareciera, en la política ecuatoriana sin tener esta cualidad. ¿Es esa realmente la cualidad de los nuevos políticos? Y digo porque si hay una generación joven que se empieza a sumar, entonces debe estar consciente de los riesgos que se vive dentro del quehacer político en este país. Hacer política no debería ser un deporte de alto riesgo, ¿no? Se supone. En este país lo es. No creo que es necesario ser tan valiente como Fernando para aportar en la política del país. Fernando era el más valiente, perfecto. Pero a todos nos toca ser un poquito valientes. ¿Y en qué sentido valientes? Y esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Siempre lo dijimos, valientes, no violentos. Valientes, no desafiantes a un sistema, pero sí con cero tolerancia para la corrupción y para la injusticia. Y en esto creo que es tan humano este sentir contra la injusticia, tan natural, tan animal, lo veo yo, ya tan obvio, que incluso en la naturaleza, cuando alguno del rebaño ve que va a ser atacado uno de menor tamaño, incluso se mete a defender, ¿no? Que creo que aboga más por eso, por ese sentimiento de la total intolerancia hacia la injusticia y hacia la corrupción. Y esto no quiere decir, como tú dices, que tengamos que, tal vez todos los que podemos, sí, pero los que no pueden, ser tan valientes y tan temerarios. Aquellos que pueden luchar desde su casa, desde sus negocios, siendo limpios. ¿Cuándo comienza la corrupción? La corrupción comienza, yo se lo decía a mis alumnos, cuando tú coimas a un agente de tránsito, cuando tú te cuelas en la fila y le pagas a alguien de la puerta para que te haga entrar por otro lado, cuando pagas para tu pasaporte, cuando todo el sistema te empuja y tú solamente aportas con ese sistema de corrupción. Entonces no es necesario ser Fernando Villavicencio y tener que tener la información a la mano y levantarte con esa valentía que él tenía ante los medios para exponer personas con muchísimo poder, que son finalmente quienes deben callarse y no los otros. Entonces hay que ser valiente desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra casa, desde lo que nosotros le decimos a nuestros hijos y desde dónde empezamos a aceptar la corrupción, porque esto tiene todos los niveles imaginables. Entonces sí, no hay que ser Fernando, pero todos tenemos que ser un poquito más valientes o este país se nos va de las manos. Andrea, seguramente tendremos más opciones y más de posibilidades. Andrea en el tiempo. Seguro, Eso es seguro lo que que esperamos políticamente. Sí, por lo menos por lo pronto se van acostumbrando, porque no nos vamos a ningún lado, ni Cristian ni yo, por si acaso, aclarar eso, ¿Y qué Cristian van a no se va a hacer ningún lado. ahora? Justamente, ¿qué van a hacer Bueno, ahora? Cristian está de presidente de Gente Buena, yo estoy de vicepresidenta de Gente Buena, estamos esperando un poco que se asienten, como te digo, yo lo veo, es natural. ¿Y cómo esto. está la relación con Construye? Muy bien, igual que el comienzo, esto no es ninguna noticia nueva, como lo dijo Fernando en su momento, hemos tenido absolutamente toda la libertad de ser nosotros mismos. Yo no he tenido ningún tipo de instrucción de ningún lado, aparte que es un poco complicado que yo siga instrucciones que no creo que van a aportar con el tema. Tenemos asambleístas maravillosos que he tenido el gusto de conocer, ojalá puedan entrevistar a Amy Gende de Santo Domingo, es una cosa Díganos a quién. espectacular. Ella es Sáchila, consigue una beca en la San Francisco de Quito y ahora está de candidata a la asamblea. Prometo ir a visitar a Santo Domingo y meterme en Chihuilpa, que es una reserva de ellos maravillosa, con estos conceptos de cuerpo-territorio, que en el idioma de ellos significa lo que le pasa a mi territorio, le pasa a mi cuerpo, pero se traslada a un sistema de salud pública que debería tener sensores de agua antes de que la gente se intoxique. Me explico, cosas muy prácticas que vienen de la mano. Entonces, hay mucho por hacer,
hay mucha gente maravillosa con la cual trabajar, y lo ideal sería que no solamente trabajemos con nuestro entre comillas, a mí me causa gracia cómo se expresa la gente, el bloque de asambleístas de nuestro movimiento, sino que sería genial que los otros asambleístas que también están a favor del desarrollo sostenible, en contra de la corrupción y que buscan cambiar cómo la sociedad se interrelaciona con la parte legislativa de este país, se sumen a este nuevo proyecto de política, porque aquí nadie está buscando enquistarse en el poder para siempre. Ojalá alguien me tome la posta rápido. Pero la realidad es que hay que cambiar cómo también como ciudadanos vemos a los legisladores y cuánta presión le ponemos a ellos para que sigan una agenda clara. Ha sido la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye, ahora vicepresidenta nacional del movimiento Gente Buena, que impulsó la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Son las 9:51 minutos.